Dios bendiga su corazón. ¿Estás seguro y al paraíso después de tu estancia sobre la tierra? No creo, ya que cuando hablo con muchos religiosos, branhamistas, pentecostales, anabatistas, mormones, musulmanes, budistas, dicen que solo Dios sabe. Así ellos mismos no tienen la confianza de que después de su muerte irán al paraíso. Yo les entiendo porque ustedes han nacido en unas religiones, en unas iglesias denominacionales organizadas. Por eso que su vida es contraria y contradictoria a la fe de los santos en un tiempo marcado. Yo les entiendo cuando ustedes no tienen la confianza, la seguridad de que después de su estancia sobre la tierra irán al paraíso. Es normal cuando uno es católico, protestante, branhamista, y siendo tal, su vida no refleje, manifiesta la vida de un hijo de Dios, porque no lo podemos diferenciar con un pagano. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, vemos que siempre los hijos de Dios se han hecho maestros de las cosas espirituales en su generación y tienen la confianza de que después de su estancia sobre la tierra irán al paraíso. Pero ustedes deben saber que uno no puede dudar de que irá al paraíso cuando está sobre la tierra, y cuando muera irá al paraíso. Eso no puede ser posible. La fe de los santos, la fe de los hijos de Dios descansa sobre la revelación divina de quién es Jesucristo, que es Dios. La fe de los hijos de Dios descansa sobre Oseas 12:14, Segunda de Crónicas 20:20, Amós 3 verso 7, ya que Dios mismo se define como el Dios de los espíritus de los profetas. Siempre lo repetimos porque queremos que los hijos de Dios entiendan de que la salvación no es un regalo de Navidad que se encuentra en una iglesia denominacional, una religión, ya que todas las religiones, el Islam, el judaísmo, el budismo y las demás, son redes de Satanás para conducir a la humanidad al infierno. Dios nunca ha enviado una iglesia, solo Dios envía profetas en cada generación. Y el profeta del tiempo presente, cuando viene, no es para repetir la Biblia, no es para reemplazar a Jesucristo, que es Dios, sino viene en nombre de Jesucristo. Por eso, las palabras que Él dice son nuevas. Las palabras que Él pronuncia es la voluntad de Dios para nuestro tiempo. Es por eso que no hay un solo evangelio, sino hay muchos evangelios, porque el evangelio significa buena nueva, y la buena nueva es algo que nosotros no conocemos, es algo que no es escrito, porque si Dios es vivo, si Dios es viviente, tiene que enviar un profeta para mi tiempo, para tu tiempo, porque hoy hay muchas religiones, muchas iglesias, muchas falsas doctrinas, muchas iglesias que pululan, muchos bautismos, muchos libros religiosos, muchas Biblias. Dios tiene que hablar
y habla hoy a través de un profeta vivo para nuestro tiempo. Apocalipsis 22, el verso 6 dice que Jesucristo, que es Dios, es el Dios de los espíritus de los profetas, de tal forma que la fe de los santos, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre se descansó sobre la revelación profética de quién es Jesucristo, de quién es Jehová, Dios. Pero a través de un profeta conocemos a Dios, no por la Biblia, porque la Biblia vino a la existencia en el siglo XV. Pero antes, ¿cómo hicieron los santos, los hijos de Dios? Conocieron a Dios a través de los profetas, porque cuando leemos Jueces 2, el verso 10, está escrito que los judíos no conocieron a Dios mientras que tenían los 5 libros de Moisés, el libro de Josué. Pero la generación de aquel tiempo no conocía a Dios. ¿Por qué? Tenemos los rollos de Moisés, los de Josué, pero no conocemos a Dios. Es lo que dice la Biblia. Por eso Dios envió a un profeta para poder conducirles y hacerles conocer la voluntad de Dios. El profeta no viene para reemplazar a Cristo, a Jesucristo, sino viene para decir la voluntad de Dios para tu tiempo. Pero ustedes miran bien que los profetas no son aceptados por los religiosos, porque ellos se agarran a la Biblia, a los libros de los profetas ya muertos, para fundar su denominación. Es siempre lo mismo. Después de Moisés, los religiosos no aceptaron a Josué, mientras que Josué era la continuidad de Moisés. Después de Josué, Dios envió a Samuel, a Daniel, pero era difícil para los judíos aceptar a aquellos profetas, porque es difícil entender que uno es profeta cuando está vivo, pero cuando muera, nosotros nos reclamaremos de este profeta. Eso es el espíritu islamo-vietnamita que condenamos con toda nuestra fuerza. Porque si Dios es vivo, ¿por qué no puede enviar un profeta vivo para conducir su pueblo? Conocemos a Dios porque hay un profeta sobre la tierra. Segunda de Crónicas 20:20. Oramos porque hay un profeta, porque fue Juan el Bautista quien enseñó a sus discípulos cómo orar. Fue Jesús de Nazaret quien mostró a sus discípulos cómo orar. Fue Pablo como profeta y también apóstol de Jesucristo Dios quien mostró a sus discípulos cómo orar. Y hoy, ¿quién les ha mostrado cómo orar? Porque ustedes no son discípulos de Jesús de Nazaret como profeta. Dios no tiene discípulos. Por eso cuando yo entiendo a los vietnamitas, a los católicos decir que son discípulos de Jesús de Nazaret, es una herejía y una mentira muy grande, ya que él mismo dijo que solo tiene 70 discípulos. Sus apóstoles 12 y los discípulos, y también Pablo tenía sus discípulos. Cada profeta tiene sus discípulos. Arthur White, el pastor Neville, eran discípulos del profeta William Marion Branham. Es eso la lógica de Dios, opuesta a la lógica religiosa, que edifican grandes templos religiosos, catedrales como la Iglesia Católica, su madre, para poder llamar la atención de aquellos que no aman la verdad, porque
Para ellos, cuando decimos que alguien es hijo de Dios, es porque lee la Biblia, es porque domina los versículos bíblicos. Cuando decimos que alguien es un siervo de Dios, es porque ha hecho una escuela pastoral y lleva un traje y tiene una Biblia aquí. Eso es simplemente diabólico. Todos aquellos que han hecho una escuela pastoral para ser profeta, apóstol, son simplemente ángeles caídos para conducirles al infierno. ¿Estás seguro que irás al paraíso? No creo, porque no estás siguiendo el camino que Dios ha trazado desde el comienzo de los tiempos. Abimelech estaba seguro que iría al paraíso porque no fue miembro de una iglesia religiosa, sino era miembro del cuerpo de Cristo porque seguía al profeta Abraham. Sem, Jafé estaban seguros que irían al paraíso porque aceptaron y escucharon a Noé como profeta. Me gusta mucho este ejemplo diciendo que Shadrach, Meshach y Abednego estaban seguros de que irían al paraíso porque aceptaron y escucharon a Dios a través de Daniel. Un hijo de Dios debe escuchar a Dios, pero no al leer la Biblia, no al escuchar a un hombre que no es profeta mensajero, pero al escuchar a él que Dios ha enviado, como lo dice claramente Juan 13, el verso 20. Jesucristo dijo que iría. En Mateo 23, el último verso, dice claramente que yo me iré y muchos no me verán. Los católicos, los protestantes que se reclaman hoy de Jesús de Nazaret, profeta, como los fariseos se reclamaban de Moisés en el tiempo de Jesús de Nazaret, dicen que hoy Jesús de Nazaret es su profeta. Él dice que ustedes no lo verán más, pero bendito sea aquel que viene en mi nombre. Sabemos, según Amós 3, verso 7, que aquel que viene en nombre de Jesús no es una iglesia. Aquel ha sido puesto por nombre. Ha sido puesto para un hombre, y este hombre es el profeta, establecido según el orden divino, el profeta mayor. Y después de Jesús de Nazaret, Pablo, siendo apóstol, era también profeta de iglesia, profeta mensajero, como Moisés, según Números 12, verso 6, porque el profeta mensajero encuentra a Dios a través de sueños y visiones. Es eso la característica. Y fue en virtud de esta visión que Pablo tuvo en el camino de Damasco, que dijo que lo que yo estoy predicando, si un ángel viene del cielo para decir otra cosa, que este ángel sea maldito. Maldito sea este ángel que dice algo contrario a lo que yo, Pablo, estoy diciendo. Pablo no habla de los profetas pasados, pero habla de su mensaje y de su tiempo. Por eso que cuando Moisés dijo que no se debe añadir algo otra cosa a lo que yo estoy predicando, a la ley que recibió por parte de Dios, tiempo atrás, más tarde, Moisés tuvo su mensaje. Lo que dice el profeta al decir que no se debe añadir algo a lo que yo estoy diciendo, no habla de los profetas que van a venir después de él, sino habla de su mensaje y de los religiosos que viven en su tiempo. Es por eso que hoy Kaku Philip dice a los branhamistas que si alguien predica otro evangelio, otro mensaje que yo, Kaku Philip, he recibido por parte de Dios, que este ángel sea anatema. Que José Branham, Billy Paul Branham
Eddie Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Joaquín Nazón, sean anatemas. Malditos sean estos hombres que predican otro evangelio que Kaku Philip hoy. En una generación marcada no hay dos hombres de Dios. Hay un hombre de Dios que produce, que da a luz a siervos de Dios, a los ministros de Efesios 4:11, porque el profeta es el árbol y los ministerios de Efesios 4:11 son los frutos de este árbol. Hoy Kaku Philip es rechazado, es negado, combatido, pero tiene victoria sobre el demonio, el diablo y Satanás, porque su mensaje es predicado en Asia, en América, en África, mientras que nunca ha viajado, nunca ha tomado un avión para salir de su pueblo, pero ya que lo que dice es de Dios, los frutos se ven. Y los hijos del diablo siempre combatirán. El propio Jesús de Nazaret ha sido combatido, crucificado y rechazado. Lo que hicieron al árbol verde, lo están haciendo hoy al árbol seco. Lo que hicieron a la madera verde, Jesús de Nazaret, lo van a hacer también a la madera seca. Y Kaku Philip no puede hacer la excepción, ya que es de Dios. Y es normal que los renamistas, los católicos, los evangélicos lo rechazan con su fuerza. Pero ya que Dios está vivo, los escogidos toman su bautismo, se reúnen, predican, desafían para decir que alguien que muere en una iglesia denominacional, una mezquita, siendo musulmán, católico, budista, sunista, anabatista, no sé, poco importa su piedad, irá al infierno, porque puede dormir, está inmovilizado, puede dormir, tiene pesadillas, puede dormir, tiene maridos o mujeres de noche, todas estas cosas diabólicas. No puede dormir porque su sueño no es apacible. De esta forma necesita la liberación. Y la liberación hoy se encuentra en el mensaje de Kaku Philip, porque es la piedra, es el colirio que Dios ha enviado para abrir sus oros, su entendimiento espiritual. Alguien no puede ir al paraíso hoy rechazando el mensaje de Kaku Philip. Sí, es el Noé de nuestro tiempo. Que lo quieran o no, es lo que Dios ha previsto, preparado y cocinado para que nosotros podamos comerlo. Dios bendiga a sus hijos, porque los hijos de Dios nunca se van a perder su tiempo en esas iglesias denominacionales, porque Dios hoy ha enviado a Kaku Philip para guiarles. Amén.